promedio, ¿sí? Que vamos a suponer que esto es una muestra, por lo tanto vamos a simbolizar ese X barra, ese valor medio como X barra. Está entrando alguien. Bien. La definición de X barra, que es un promedio, es lo que sabemos todos, la sumatoria de todos los valores, ¿sí? Por eso cuando pensamos en esto decimos que es la sumatoria, podríamos decir con i desde 1 hasta n, de todos los x sub i dividido n, ¿sí? Esta sería la definición común, que es la suma de todos los elementos de mi conjunto de observaciones dividido el total de observaciones. Ahora bien, si yo tengo, por ejemplo, una tabla de frecuencia, como en este caso, donde vemos que la variable toma valores desde 0 hasta 5, ¿sí? Estos numeritos que voy a escribir acá ahora, 0, 1, 2, 3, 4 y 5, que son los distintos valores que toma mi variable, es lo que vamos a llamar el recorrido de la variable, ¿sí? El recorrido de mi variable, en este caso, está formado por estos 6 valores. Entonces, otra forma, ¿sí?, de definir la media, si yo tengo una tabla de frecuencia, es usando los valores del recorrido de la variable. Entonces, otra manera de definir el valor medio es la sumatoria de todos los xi que pertenecen al recorrido de x, de los xi por su respectiva frecuencia y otra vez dividido el total, dividido n, ¿sí? Fíjense, en este caso tenemos 6 valores. Entonces, si yo quiero calcular la media, ¿qué hago? Hago esta sumatoria, donde voy a multiplicar cada uno de los valores de mi variable, 0 por 8, más 1 por 12, más 2 por 20, más 3 por 5, más 4 por 4, y más 5 por 1. O sea, cada uno de los valores que toma mi variable, y lo voy a dividir por el total, ¿sí? Que en este caso tenemos, si sumamos todos estos valores, me dan 50. Bien. Esto nosotros también lo podemos trabajar directamente. A ver, si tenemos los datos presentados a través de una matriz de datos, directamente, ¿qué hacemos? Usamos la función promedio que nos da Excel, seleccionamos toda la matriz de datos, ¿sí? Ponemos la función promedio, seleccionamos la matriz de datos y automáticamente me devuelve el valor medio. Ahora bien, si yo lo tengo, está ingresando alguien, tengo la tablita como teníamos recién, y lo quiero trabajar desde el Excel, esperen que toqué algo que no iba, acá. Voy a ver, estoy compartiendo pantalla. Ahí está. ¿Ven la pantalla? Sí. Esta es la matriz de datos que estuvimos trabajando la clase pasada para calcular, ¿sí?, los distintos tipos de frecuencias. Yo lo que voy a hacer es directamente voy a borrar toda esta parte porque no la necesito ahora. Bien. Fíjense, nosotros tenemos acá nuestra variable, ¿sí? Tenemos los valores que toma la variable y tenemos su respectiva frecuencia. Entonces, una forma para calcular si yo tengo esto, ¿sí? No puedo usar la formulita en Excel porque para usar la fórmula en Excel necesito tener la matriz de datos. Entonces, lo que podría hacer es en una columna, digo, bueno, a ver, multiplico los xi por su respectiva frecuencia, ¿sí?
Entonces voy armando y digo, bueno, acá multiplico este valor por su frecuencia, copio, pego todos los valores, voy acá abajo y digo, bueno, ahora hago la autosuma. Doy Enter, y ahora para calcular el valor medio, lo que hice acá es toda esa sumatoria que veníamos haciendo. Entonces ahora directamente acá digo, bueno, el valor medio, ¿quién va a ser? Va a ser la sumatoria dividido el total de observaciones. Y ahí me da 1,76. Bien, de esta forma, ¿sí? Si yo hubiese tenido la matriz de datos, seguramente el resultado va a ser exactamente el mismo. Ahora bien, si quisiera calcular la moda, ¿qué habíamos dicho que era la moda? La clase pasada hablamos de la moda, ¿no? Sí. Sí, el valor que más se repite, profe. Bien, perfecto. Entonces, ¿cuál sería la moda en este caso? ¿Cuál es el valor que más se repite? 40. El 2. Bien, a ver, no nos confundamos. Estos valores que están acá, yo los usé simplemente para calcular el valor medio. Mi variable, los valores que toma mi variable son estos que están acá. Y esta segunda columna, ¿sí? Son sus respectivas frecuencias. Por lo tanto, para determinar la moda, yo tengo que venir acá a la frecuencia y ver el valor que más se repite, que el que más se repite es el 20. Pero el 20, ¿a qué valor está asociado? Está asociado al 2, por lo tanto, la moda es el 2. ¿Qué estoy diciendo? Que el valor que más se repite en mi variable justamente es el 2, porque su frecuencia absoluta es 20. ¿Hasta acá vamos bien? Bien. Ahora, la mediana. ¿Cómo hago para calcular la mediana? Si mi variable es discreta. ¿Se acuerdan que la mediana era ese valor tal que si yo ordenaba todas mis observaciones de menor a mayor, la mediana era justo el valor de mi variable que caía justo en el medio, tal que a izquierda y a derecha tenía la misma cantidad de observaciones. Sumás todo y dividís por 2. ¿Cómo? Sumás y dividís por 2. ¿Cuáles serían los valores que vas a sumar y dividir por 2? Lo de la X, no me acuerdo cómo se llama. ¿Puede ser? Algo de eso hay, sí. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que teníamos que ver si el número era par o impar? ¿Se acuerdan que había como una formulita, ¿sí? Que incluso alguien me había dicho que en el texto aparecía de una manera y yo lo había expresado de otra y que las dos representaban en realidad lo mismo? Claro, hay dos formas, si es par o impar. Exactamente. En este caso es par. En este caso es par. Tengo 50 elementos, ¿sí? Entonces tendría que hacer un promedio entre el elemento que cae en el lugar 25 y el elemento que cae en el lugar 26. ¿Quién va a caer en el lugar 25 y quién va a caer en el lugar 26? ¿Y cómo me daría cuenta yo, ¿sí? O qué función podría usar, ¿sí? Para determinar esos valores. A ver, ¿se acuerdan que nosotros hablamos de tenerlos de manera ordenada? O sea, que primero tendría que anotar los 8 ceros. Pondría 0, 0, 0, 0, 8 veces. Después iría por el número 1, ¿sí? ¿Cuántas veces? 12 veces, ¿sí? Ahí ya tengo 8 más 12, 20. Y ahora voy a agregar los otros 20 valores que siguen, que son todos 2. ¿Sí? Desde el lugar 21 al lugar 40 van a estar los 2. ¿Eso lo pueden ver? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, perfecto. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y ahora vienen los 20 números 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, y ahora sigo con los 3, y voy a poner puntos suspensivos, ¿sí? Lo que yo digo es lo siguiente, a ver, nosotros tenemos 50 valores, entonces, como la cantidad es par, voy a tener que hacer un promedio entre el que cae en el lugar 25, que es n dividido 2, ¿sí? Y el lugar que cae, el número que cae en el lugar n dividido 2 más 1. Entonces, en el lugar 25 y 26, ¿sí? Para eso, fíjense, primero contamos los 8 números 0, después venían 12 números 1, o sea que hasta acá tengo 20. 21, 22, 23, 24. En el lugar 25 cae el número 2. Y en el lugar 26 también cae el número 2. Por lo tanto, el promedio entre esos dos me vuelve a dar 2. ¿Sí? ¿Quién me va a ayudar para no tener que hacer todo esto que yo hice acá? La frecuencia acumulada, ¿sí? Fíjense, la frecuencia acumulada era todo lo que acumulaba hasta ese valor. En el primer renglón va a ir 8. En el siguiente, ¿quién va a ir? Va a ir todo lo que acumulé hasta el intervalo anterior más la frecuencia, más la frecuencia de ese intervalo. Entonces acá voy a poner más la frecuencia y a partir de ahí arrastro. Fíjense, acá esto me están dando, me dice, bueno, en el primer grupo tengo ocupado hasta la posición 8. En el segundo grupo tengo de la siguiente, desde la 9 hasta la 20. En el tercero tengo de la 21 a la 40. En el próximo tengo del lugar 40 a 45. Entonces, yo estoy buscando el lugar 25 y 26. El 25 y 26 cae dentro de este intervalo, Por lo tanto, directamente es 2. ¿Sí? Entonces, teniendo la frecuencia acumulada, ¿sí? Yo voy a poder determinar cuál es el valor de la mediana. ¿Hasta acá se entiende lo que estoy diciendo, chicos? Sí, ¿Qué pero nos va a interesar? Sí. Bien. ¿Qué nos va a interesar de esto? ¿Sí? Porque esto después hay todo un estudio acerca de qué pasa, ¿sí?, con esta distribución. Nosotros no vamos a llegar a eso, pero a veces es importante saber la relación entre la media, la moda y la mediana, porque cuanto más cerca están esos valores, ¿sí?, me va a hablar de una cierta asimetría de esta distribución, ¿sí? Ya vamos a conocer después que va a aparecer la famosa campana de Gauss en el estudio de las probabilidades, ¿sí? Y bueno, y justamente la campana de Gauss, una de las cosas que nos interesa es que es una distribución simétrica. Bueno, justamente en las distribuciones que son simétricas, estos valores se aproximan mucho, son valores muy cercanos. Cuando estos valores difieren mucho, me está hablando de que estas distribuciones están o todas acumuladas en la primera parte o acumuladas al final, pero no está repartido en forma simétrica, ¿sí? Entonces, algunas cosas que a veces interesan es determinar estos valores y ver qué tan cercanos están entre sí. Bien, hasta acá vimos cómo calcular la media, la moda y la mediana de una variable discreta. Ahora bien, vamos a ver este mismo tratamiento, pero cuando trabajamos, para ver cómo trabajamos, una variable continua. A ver, voy a salir de acá. De otro lado. Bien, a ver, ¿esta cuánto tiene? Perfecto. Esto hablaba de la concentración de alcohol en los vinos, creo, ¿sí? Y me daba la muestra de 50 observaciones. Me decían que 18 vinos tenían una concentración entre 10 y 11 grados de alcohol. Bueno, entre 11 y 12 me daba ese porcentaje, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? A ver, esperen, yo voy a ir con otro ejercicio mejor acá. Esperen que tengo, acá copié yo el ejercicio, esperen. Vamos a mirar un cachito este ejercicio. Es muy parecido, lo que yo creo que cambié algunos datos de la tabla, pero es parecido al que estábamos por mirar recién. Fíjense, vamos a suponer que esto representa lo que decía yo recién, la concentración de alcohol en vinos. Bien, miren que voy a borrar todo esto. ¿Qué tipo de variable sería esta? A ver,
Si se acuerdan algo de la clase pasada. La clase pasada hablamos de variables cualitativas y cuantitativas. Dentro de las cualitativas hablamos de las variables ordenables y no ordenables. Y dentro de las cuantitativas hablamos de variables discretas y variables continuas. ¿Qué tipo de variable sería esta que habla de la concentración de alcohol en botellas de vino? ¿Qué les parece? Cuantitativa y continua. El resto, el que no tiene micrófono puede hablar, puede decirlo por el chat. A ver, quiero ver si se entiende o no esto de las variables. ¿Alguien más que responda? Cuantitativa, seguro, porque me está hablando de cantidades. Profe, ¿Es discreta? ¿no sería discreta? ¿Por qué? Porque yo tengo anotado un ejemplo que usted dio, que había dicho cantidad de hijos por familia, por ejemplo. Si esos son la cantidad de... Esto es concentración de alcohol. sí, ¿no sería como la familia? A ver, para que ¿En el ejemplo? Primero, mira, pensemos en la concentración de alcohol. En realidad, que acá diga que es 10,36, yo no sé, capaz que es 10,35987,6, ¿sí? En general está asociado a un número real. Uno redondea esto. Con los hijos es un número natural. Estoy midiendo una variable que tiene cantidad de hijos, cantidad de, no sé, a ver, ¿qué podría ser? Cantidad de colectivos que tomás durante un día. Está, perfecto. Claro, cuando ya hay... Es una variable discreta, ¿sí? Yo decía, esas variables que están relacionadas con cantidad de, ¿sí? Cantidad de elementos de un conjunto, que por lo general están asociadas a variables, cantidades que están relacionadas con el conjunto de los números naturales, ¿sí? Esas variables van a ser discretas, ¿sí? Después, si tenemos variables que están asociadas a medición, ¿sí? Acá hubo algo que tuvo que haber medido y medió ese número, ¿sí? Que de acuerdo a la precisión que trabaje, trabajará con 2 decimales, con 3 decimales, pero en realidad por lo general son números irracionales. Pasa que uno los termina aproximando, ¿sí? Entonces, ese tipo de variables van a ser variables continuas. Ahora bien, ¿cómo va a ser el tratamiento? ¿Cómo va a ser el tratamiento de una variable continua? Fíjense que por lo general en las variables continuas va a tener unas características. Vamos a tener un montón de valores diferentes. Entonces, si yo quisiera pensar en la frecuencia de cada uno de estos valores, es probable que la frecuencia de cada uno de los valores sea 1. ¿Sí? Y voy a anotar un listado de 50 números con frecuencia 1. No tiene mucho sentido. ¿Sí? Cuando trabajamos con variables continuas, tenemos que pensar en agruparlos por intervalos. ¿Sí? Tenemos que pensar en agruparlos por intervalos. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, acá podríamos decir, como armé yo, intervalos de 10 a 11, de 11 a 12, de 12 a 13, de 13 a 14. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacer agrupamientos por intervalos. ¿Qué tengo que tener en cuenta cuando hago estos agrupamientos de intervalos? Definirlo de tal manera, ¿sí?, que ningún valor caiga en 2 intervalos distintos, ¿sí? Esto quiere decir que si yo pienso el intervalo de 10 a 11, tendré que pensarlo, por ejemplo, semiabierto o semicerrado por derecha, ¿sí?, para que ningún valor lo pueda contar en 2 intervalos diferentes. ¿Cuál es el criterio? El que cada uno quiera. Eso es indistinto. Lo que tengo que asegurarme es que si cuento el 11 en el primer intervalo, no lo voy a contar en el segundo. Cuando el segundo digo de 11 a 12, ¿sí?, el 11 va a ser abierto y el 12 será cerrado, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cuáles son los criterios para determinar la cantidad de intervalos? Bueno, hay distintos criterios.
Cuando ustedes empiecen a trabajar y se acostumbren a trabajar, ustedes ni siquiera van a usar la fórmula de los criterios porque van a decir, bueno, a ver, voy a trabajar con 5 intervalos, voy a trabajar con 6. ¿A qué está asociado eso? Bueno, si yo hago una repartición con 2 intervalos, es probable que no pueda apreciar el comportamiento de la curva, ¿sí? Y si yo hago 30 intervalos, 20 intervalos, tampoco voy a poder apreciar mucho, ¿sí?, el comportamiento, ¿sí?, de la variable. Entonces tengo que estar jugando con cantidades de intervalos entre 4, 5, 6, 7. Hay distintas fórmulas. Hay un criterio, ¿sí?, que dice que es el criterio de la raíz cuadrada, se llama. ¿Qué tengo que hacer? Fijarme la cantidad de observaciones. En este caso, tengo, creo que 3, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 48 observaciones. Entonces, puedo usar el criterio de la raíz cuadrada. Digo, raíz cuadrada de 48. Y la raíz cuadrada de 48 me da 6, algo. Que me dé 6, algo, un 6,80 y pico, no quiere decir ni que tengan que usar 6 ni que tengan que usar 7. Lo van a decidir ustedes. Pueden usar 5, pueden usar 6, pueden usar 7, pero me está diciendo más o menos jugar con estos intervalos, ¿sí? Acá es donde tienen que ustedes empezar a tener ciertos criterios para decir, bueno, a ver, voy a trabajar con 5 intervalos. ¿De qué va a depender? Y bueno, va a depender también del rango de observaciones que tengan. Fíjense, por ejemplo, yo acá voy a hacer lo mismo que hice la vez pasada. Voy a determinar cuál es mi valor máximo, cuál es mi valor mínimo. Bueno, voy a usar la función mínimo. Y cuando uso la función mínimo, me dice que es 10,02. Uso la función máximo. Y me da 13, y pico. Entonces, bueno, yo acá puedo decir, bueno, a ver, que el 10,02 haya sido mi menor observación y que el 13,92 nadie me asegura que sea el mayor máximo y el menor mínimo. Entonces yo puedo pensar en un rango un poquito más grande y digo, bueno, entre 10 y 14. Y entre 10 y 14, por ejemplo, digo, bueno, a ver, lo trabajo por una unidad. Digo, de 10 a 11, de 11 a 12, de 12 a 13, de 13 a 14. Trabajé con 4 intervalos. Si alguien lo trabaja con 5, no va a estar mal. Si lo trabaja con 6, tampoco. Pero ¿de qué va a depender? Fíjense, si yo pienso en el rango, digo, mi rango es de 4 unidades, y yo después voy a dividir en 6 intervalos, los intervalos tienen que tener la misma longitud. Cuando hago 4 dividido 6 me va a dar 0,66. ¿Qué quiere decir esto? Que el primer intervalo va a ir de 10 a 10,6666 periódico. El segundo va a ir de 10,6666 periódico a 11,333 periódico. Y el otro va a ir de 11,3 a 12. Es bastante engorroso, entonces uno tiene que tratar de también pensar en la presentación, cuando uno vaya a mostrar esto a través de un gráfico, que los números sean enteros, que los números sean, como decimos a veces en matemática, que sean lindos, ¿sí? No estar poniendo desde 1 hasta raíz de 2, desde raíz de 2 hasta 1 más raíz de 5. Uno trata de buscar que, fíjense que a veces esto lo tenemos que usar en una presentación. Entonces, que uno pueda ver, desde 10 a 11, de 11 a 12, de 12 a 13, de 13 a 14, es mucho más fácil después poder ver el comportamiento de esta curva. Cuando yo empiezo a poner números que ya son más complicados, después ni me voy a acordar en qué intervalo estaba. Entonces, ese también es otro criterio. Uso, por ejemplo, el criterio de la raíz, o uso también lo que se llama la fórmula de Sturges. ¿Sí? Fórmula de Sturges. A ver cómo era la fórmula de Sturges. Dice que es. La fórmula de Sturges dice que es 1 más 3,322 por logaritmo de n. ¿Sí? Entonces, esta sería... ¿Por qué no me quedó? A ver. Vamos a arrancarlo de acá. Bien, entonces, la fórmula de Sturges, ¿sí?, que también me ayuda a calcular la cantidad de intervalos, dice que es
1 más 3,322 por el logaritmo de n, donde n otra vez vuelve a ser la cantidad de observaciones. Bien. En definitiva, ya sea por la fórmula de Sturges, por el de la raíz, después, eso me dan valores estimativos. Me dicen, bueno, a ver, vos podés trabajar con 6 intervalos, con 5, con 4, y después uno, ¿qué hace? Va a modificar esa cantidad de intervalos tal que la división esta me quede una división interesante. Bien. Entonces, miren lo que yo voy a hacer ahora acá. Ya dije que me iba a manejar entre 10 y 14. Y ahora otra vez voy a usar lo de la frecuencia. Voy a hacer lo mismo que hicimos la vez pasada. Voy a calcular solamente la frecuencia absoluta para ver cómo hacer el tratamiento del valor medio, ¿sí?, de la mediana y de la moda. Bien, entonces voy por acá. Voy con la frecuencia, selecciono quién es mi matriz de datos. Selecciono bien, hasta acá, esto es lo que hicimos la clase pasada. Control Shift Enter. Bien. Acá tengo el FI, mi frecuencia absoluta. Y ahora acá yo puse intervalos de 10 a 11, de 11 a 12, de 12 a 13 y de 13 a 14. Bien. ¿Qué nos puede pasar cuando estamos trabajando con una variable continua? Puede ser que yo los datos los tenga a través de una matriz de datos como tengo en este caso en la parte superior del archivo, ¿sí? Si yo tengo la matriz de datos, ¿qué hago? Voy, calculo cuál es la media a través de la función promedio, calculo la media, perdón, calculo la mediana, calculo la moda, sin ningún tipo de problemas. Pero a veces pasa que a mí me presentan simplemente una tabla de frecuencias y yo no tengo acceso a la información de estos datos. Entonces, vamos a hacer el análisis de cada una de las situaciones trabajando, por un lado, la matriz de datos y por otro lado, trabajando una tabla de frecuencia. Vamos a suponer que vamos a usar, perdón, la matriz de datos. Si yo uso la matriz de datos, podría calcular, por ejemplo, la media. Bien, y para calcular la media, uso la función, como vimos la clase pasada, promedio. Y el promedio me da 11,39. ¿Qué hizo acá Excel? Agarró, sumó cada uno de los valores y lo dividió por el total. Ahora bien, vamos a suponer que a mí me dan simplemente esta tablita. Una tabla resumen donde me dicen que entre 10 y 11 tengo 15 observaciones. Entre 11 y 12 tengo 26 observaciones. Entre 12 y 13 tengo 5 observaciones. Y entre 13 y 14 tengo 2 observaciones. ¿Cómo podríamos calcular la media? ¿Qué se les ocurre? Vamos, que si no yo me aburro y hablo todo el tiempo y los aburro a ustedes. Bien. ¿Por qué te parece que se puede hacer eso, Ramiro? Ramírez. Marcos dice que en el primer renglón, por ejemplo, hace 10 más 11 y lo divide por 2. Porque la media debería estar entre esos dos valores, dice. Bueno, a ver, algo de eso hay. Lo que pasa que, fíjense, ¿qué nos está pasando acá? Yo tengo estas 15 observaciones, ¿sí?, que se reparten en el intervalo 10-11. Ahora, ¿sé cuánto vale cada una de ellas?
No. Entonces lo que uno va a tomar es un referente de ese intervalo. Y el referente de ese intervalo que menor error me va a dar es tomar justo el punto medio. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que todos esos valores están distribuidos, ¿sí?, dentro de ese intervalo de una manera uniforme. Entonces, si tengo valores que van a estar pegados a 10, voy a tener también valores que van a estar pegados a 11 y se va a compensar. Por eso es que tomo justamente el promedio. Ese valor es lo que se llama marca de clase, que los simbolizamos con X sub m. Y este X sub m, ¿sí?, es la división entre lo que es el extremo inferior del intervalo y el extremo superior. Yo lo escribo ahora acá porque no lo había puesto. Sería 10 más 11 dividido 2, que directamente yo voy a poner el resultado para no perder tiempo, ¿sí? Me va a dar 10,5. En el segundo voy a hacer 11 más 12 y me va a dar 11,5. Y así con cada uno de los intervalos. ¿Qué es lo que estoy buscando? Estoy buscando un referente de ese intervalo. ¿Y qué referente tomo? Tomo justamente un valor, ¿sí?, que junto es el punto medio, que me asegura que el error sea el menor posible. ¿Y cómo hacíamos nosotros cuando teníamos una tabla? Multiplicábamos el valor de la variable por la frecuencia. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar la marca de clase por su respectiva frecuencia, ¿sí? Vamos a multiplicar yo dije la marca de clase por la frecuencia. Voy a arrastrar para hacer todo lo mismo. Y ahora voy a sumar esos valores. Y por último, para calcular el valor medio, la media, ¿qué hago? Divido este valor por la cantidad de observaciones. Opa. ¿Qué pasó? ¿Me dio lo mismo? Parecido. Dio parecido, ¿sí? Si tuviese las dos posibilidades, ¿con cuál me quedo? ¿Cuál les parece que? La matriz. Con el de la matriz, porque el de la matriz es el valor exacto. Este termina siendo una aproximación. Una muy buena aproximación, pero aproximación al fin, ¿sí? Entonces, si yo tengo la posibilidad de tener la matriz y tengo la tabla de frecuencia agrupados por intervalos, porque le estoy dando el tratamiento de una variable continua, voy a trabajar con los valores de la matriz, ¿sí? Ahora, si no tengo la matriz y no tengo otra opción, lo que voy a hacer es tratar de aproximar. Y la mejor aproximación es usando la marca de clase. Bien. ¿Qué más tendríamos que ver ahora? La mediana.
Esperen un segundito. Bien. Perfecto. Esperen que quiero ver si puse bien. Esperen un segundito, que si corro esto acá. Ahí está. Bueno, vamos ahora a ver qué pasa cuando estamos trabajando con un intervalo, estamos trabajando por intervalos y necesitamos calcular la mediana o la moda. Bien, no estoy compartiendo pantalla, perdón. Bien, otra vez. Si yo tengo una matriz de datos para calcular la mediana, uso otra vez, como usamos la clase pasada, como usamos hoy, ¿sí? La mediana. Y me da 11,26. ¿Qué hizo otra vez acá? ¿Qué hizo Excel? Como la cantidad es par, agarró la observación que cae en el lugar 24, la que cae en el lugar 25, porque eran 48 elementos, lo sumó, hizo un promedio y les dio 11,26. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros queremos calcular la moda de una variable de este tipo? Bueno, vamos a ver qué nos da la función moda. Fíjense lo que me dice. 11,92. ¿Qué representaría esto? El valor que más se repite. ¿Tendrá sentido esta moda? Fíjense, si miramos en nuestra tablita, 11,92 aparece 2 veces. Después el resto de los valores aparece una sola vez. No sé si es muy representativa esta moda. Cuando trabajamos con una variable continua, ¿sí? A veces es más importante decir el intervalo modal, ¿sí? Y el intervalo modal está asociado justamente al intervalo que tiene mayor frecuencia. O sea, los valores, ¿sí? Los vinos que tienen mayor frecuencia están en la concentración entre 11 y 12 grados de alcohol, ¿sí? A veces, cuando trabajamos con las variables continuas, en vez de hablar de intervalo modal. ¿Por qué? Porque a veces este número no es muy representativo. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando
yo tengo, por ejemplo, ¿sí? Los valores dados por intervalos y no tengo la matriz de datos que no puedo calcular, por ejemplo, la mediana o no puedo calcular la moda. Bueno, ahí vamos a hacer lo mismo que hicimos hace un rato, ¿sí? Vamos a pensar, por ejemplo, voy a borrar esto de acá, y voy a pensar en, otra vez, para la mediana, voy a usar la frecuencia acumulada. A ver, acá es 15 más este valor. Fíjense, tengo 48 observaciones, tengo que ver dónde cae el lugar 24 y 25. Tendría que agarrar la observación que cae en el lugar 24, la observación que cae en el lugar 25, ¿sí? Y esas dos observaciones están dentro de este intervalo. O sea que va a ser un número que va a estar, ¿sí?, entre 11 y 12. Bien, pero no sé cuál es ese valor. Ese es el problema. Bueno, lo que se hace es, se hace una interpolación de esos valores. Esperen que voy a buscarla para copiar la formulita, si no tengo que estar. Estadística discreta continua. Acá está. Esperen un segundito. Bien, dejo de compartir esto y vamos a compartir acá. Bien. Bien, miren lo que aparece acá. Esta es la fórmula. Acá tenemos la fórmula de la mediana, perdón, ¿sí? Y de la moda, para situaciones en las que trabajamos con una variable continua. Vamos a ver qué son cada uno de estos parámetros. Fíjense que para calcular la mediana, aparece L mayúscula I, y esto es el límite inferior del intervalo que contiene, ¿sí?, a la mediana. Fíjense que acá las cantidades estas están mal, esperen que las voy a arreglar. Esperen que voy a borrar esto. Porque cambié los valores. Esperen que voy a rescatar. A ver si me deja pegarlo acá ahora. Bueno, ahí está. Nosotros habíamos calculado acá al costado la frecuencia acumulada. Yo lo voy a hacer ahora a mano para no perder más tiempo. 15, 41, 46 y 48. Yo tengo que buscar la observación que cae en el lugar X24 y X25 y hacer un promedio entre estos dos, porque en este caso, al ser una cantidad par, tengo que promediar esos dos valores. La observación que cae en el lugar 24 y 25 están dentro de este intervalo, o sea, están en el intervalo 11-12. El límite inferior del intervalo va a ser 11, ¿sí? Acá llaman n mayúscula la cantidad de observaciones. ¿Sí? En este caso, la cantidad de observaciones es 48. Y miren qué aparece acá. Acá aparece la F mayúscula con un subíndice que dice I-1. Eso es la frecuencia acumulada. F mayúscula era de frecuencia acumulada, pero en el intervalo I-1. Fíjense que I es el intervalo en el que estoy trabajando. Y la acumulada al intervalo anterior, ¿sí? Esto es frecuencia acumulada. Esto es frecuencia acumulada en el intervalo anterior. ¿Sí? En nuestro caso, la frecuencia acumulada hasta el intervalo anterior es 15.
Y acá en el denominador, y ahora voy a explicar esto de dónde sale, aparece f sub i. F sub i es la frecuencia del intervalo. Esto es frecuencia del intervalo. Y por último aparece t sub i, y el t sub i es la longitud del intervalo. ¿Sí? Entonces, una forma de calcular la media es, este 11 es el límite inferior, ¿sí?, del intervalo. Y ahora le voy a sumar. Fíjense que la longitud del intervalo es 1. Y ahora acá le voy a sumar una fracción, que acá va la frecuencia del intervalo, y arriba va el 48 dividido 2, que es 24, menos lo acumulado en el intervalo anterior, menos 15. Entonces, ¿qué me queda? Siempre este número que está acá va a ser una fracción menor que 1. Entonces me va a dar ese movimiento dentro del intervalo. Y lo que está haciendo es, digamos, interpolando, ¿sí?, dentro del intervalo. Si hacemos esta cuenta, si alguien puede hacer, a ver si yo hago la cuentita, si no. ...9 dividido 26... me da 0,34 más 11... 11,34, ¿sí? Acá me dice que el valor, la mediana, está 11,34. ¿Qué significa, qué se interpreta con este valor? Que el 50% de las observaciones está por debajo de este número y el 50% está por arriba de este valor, ¿sí? Acuérdense que la mediana era ese valor que me dividía a mi población, a mis observaciones, ¿sí?, en dos grupos que tienen la misma cantidad. Si me paro en 11,34, se supone, si esta distribución, acá acuérdense que como yo no estoy trabajando con los valores exactos, estoy aproximando, ¿sí? Entonces, se supone que voy a tener la mitad de las observaciones por debajo de ese valor y la otra mitad por arriba. Como nosotros no sabemos cuáles son esas observaciones, no lo vamos a poder verificar. Ahora, si nosotros pudiéramos... ¿Sí? En una igual. ¿Por qué pusimos por 1? O sea, ¿por qué es por 1? Porque es la longitud del intervalo. Entre 10 y 11 hay una unidad. Ah, ok. Bien. ¿Está bien? ¿Sí? Si yo hubiese trabajado con intervalos de 2 unidades, acá multiplicaba por 2. ¿Está bien? Por eso es la longitud, el t sub i es la longitud del intervalo. Bien, gracias. Bien. De la misma forma que se puede calcular la mediana, ¿sí?, para que me dé un valor, podríamos hacerlo con la moda. Voy a borrar esta partecita de acá. De la misma forma que lo hicimos... Esperen que voy a correrme más acá. ¿Sí? Fíjense, en la moda otra vez que aparece el L sub i, que dijimos que era el límite inferior del intervalo. El F minúscula sub i es la frecuencia dentro del intervalo. Y ahora, ¿qué aparece? Fíjense que yo estoy buscando la moda, ¿sí? Entonces, lo que estoy viendo es que como intervalo modal dijimos que era el intervalo 10-11. Ahora bien, si yo quisiera tomar un valor referente para pensar que es cercano a ese valor, ¿sí?, tengo la mayor agrupación de valores y quiero determinar un valor específico, lo puedo usar haciendo el uso de esta fórmula, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que pone en juego esta fórmula? Pone en juego los pesos de los intervalos que están alrededor. Entonces me dice, a ver, si yo sé que el valor que estoy buscando está dentro de este intervalo y en el intervalo anterior tengo agrupado 15 unidades
y en el intervalo siguiente tengo agrupados 5, quiere decir que se están agrupando más entre lo que es el segundo intervalo y el primero. Entonces, ese valor de la moda, en vez de estar en el medio, entre 10 y 11, va a estar en un valor más próximo a 10. Si hubiese tenido más peso esta frecuencia, ¿sí?, seguramente ese valor se hubiese acercado mucho más al 12 que al 11. ¿Sí? Es como que está buscando, digamos, en la balanza ahí a ver para qué lado se acerca la moda, teniendo en cuenta los pesos de las frecuencias en los intervalos, en el anterior y en el siguiente. Fíjense cómo sería la formulita para calcular acá la moda. La moda, otra vez, me tengo que fijar el intervalo donde aparece mayor cantidad de observaciones, ¿sí? Es otra vez el intervalo 10 y 11. El límite inferior es el 11, más. Y ahora fíjense lo que hace. La frecuencia absoluta, que es 26, le va a restar la frecuencia absoluta del intervalo anterior. Y abajo va a ser la misma diferencia, pero lo va a hacer con respecto al anterior y con respecto al siguiente. Entonces me va a quedar 26 menos 15 más 26 menos 5. Y todo esto otra vez multiplicado por la longitud del intervalo, que es 1. Entonces, ¿qué me queda? 11 más, acá arriba me queda 9, y acá me queda 9 más 21, si no hice mal las cuentas. Todo esto por 1. Por lo tanto, la moda me da 11 más 9 treintavos, que serían 3 décimos. O sea que la moda me dio 11,3. Fíjense, este no es el valor que más se repite. Probablemente ni siquiera figure como valor dentro de mis observaciones. Pero lo que estamos diciendo es que si esta distribución tiene el peso que tiene, de acuerdo a los valores, a las observaciones que tenemos, quiere decir que cercano a este valor van a estar rondando la mayor cantidad de observaciones. ¿Se entiende la idea, el concepto de esto? Sí, profe. Profe, ¿podrías correr un cachito para el costado que me faltó copiar algo? Sí, claro. Gracias. Ah, yo borré lo de la formulita, pero lo único que puse... Igual les cuento una cosita, chicos. A ver. Yo subí hoy un archivo, ¿sí? Esperen que lo voy a compartir acá un cachito, así lo ven ustedes. A ver, ¿dónde está? Yo subí hoy al aula este archivo, que modifiqué el que tenía porque tenía unas observaciones que no estaban... me olvidé de correrle el puntito acá. Bueno, no importa. Igual ya está todo corregido. Fíjense que el ejercicio con el que estamos trabajando, ¿sí? Acá está tipeado, están todas las cantidades, cómo se calcula el valor medio, ¿sí? Está la fórmula de la moda, que representa cada una de los parámetros que aparecen. Pongo los valores, uso la formulita, lo reemplazo, tanto para la mediana como para la moda. Y después avanzamos un poquito más porque trabajamos las medidas de variabilidad que no sé si hoy llegaremos a verlas o no. ¿Está bien? Van a tener un archivo donde aparece un ejercicio completo con variable continua y otro ejercicio completo donde aparece todo lo mismo con la variable discreta. Más que esto, dentro de la estadística descriptiva no vamos a hacer nosotros, ¿sí? Sí, lo bueno está que sepan estas definiciones, que las conozcan, que sepan cómo calcularlas y que a lo largo de la cursada se acuerden cada vez que cuando yo vaya a hablar de un promedio, cuando yo vaya a hablar de un desvío, de una varianza, que sepan de qué estamos hablando, porque después vamos a seguir trabajando con todo esto, ¿sí? Así que tienen un ejercicio con todo el desarrollo completito, ¿sí? Para que después ustedes lo miren tranquilo. Y voy a subir 2 videitos que grabé también, que lo grabé en realidad para la otra facultad, pero bueno, es lo mismo porque el ejercicio, el que uso como modelo es el mismo, ¿sí? Donde explico bien cómo trabajar la variable, lo mismo que hicimos hoy en clase, pero lo van a tener grabado también por si lo quieren ver o si hay algo que no se entiende y lo puedan ver, el desarrollo del ejercicio de cómo trabajar una variable discreta, cómo trabajar una variable continua, cómo encontrar cada una de estas medidas de posición y cómo encontrar las medidas de dispersión.
Bien. ¿Habías copiado? Porque al final me pediste para copiar y te saqué otra vez toda la... Perdóname. Sí, profe, llegué. Era una partecita. ¿Sí? Lo que yo decía era porque justo me faltó que borré la formulita acá, pero bueno, aparece todo en el otro archivo que lo van a poder ver. Bien, a ver, otra cosa que nos interesa, así como tenemos la mediana, también se define lo que es el cuartil. A ver, la mediana me divide a la población, dijimos, en dos mitades. Después podemos tener también todo nuestro conjunto de observaciones dividido en 4, lo que se llaman cuartiles, ¿sí? Primer cuartil, ¿qué representa el primer cuartil? El valor tal que si yo me paro en ese valor, voy a tener el 25% de las observaciones a izquierda y el 75% a derecha. Vamos a tener lo que es el segundo cuartil o el cuartil 2, que representa 2/4, por lo tanto sería un 50%, sería la misma interpretación que la mediana. Y por último tenemos el cuartil 3, ¿sí? Que representa el valor que si yo me paro en ese valor tengo acumulado a izquierda un 75% de observaciones y un 25% a derecha. En algunos países, en vez de trabajarlo por cuartos, lo trabajan con quintos. Entonces tienen el primer quintil, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. De acuerdo a las necesidades, cada uno, ¿sí?, va a trabajar con agrupamientos como crea necesario, ¿sí? Para eso existe una función que se llama percentil. Esperen que voy a compartir desde Excel. Voy a borrar todo esto que está acá. Total, ahora esto ya lo vimos, no lo necesitamos. Bien. Vamos a tener una función que se llama percentil. ¿Y qué me dice el percentil? El percentil me determina un valor tal que a izquierda tenga el porcentaje indicado y a derecha el resto. Por ejemplo, si yo quisiera, miren acá, a ver, si yo pongo percentil, selecciono mi matriz de datos. Profe, no estoy compartiendo. No estoy compartiendo, menos mal que tengo alumnos que están atentos. El cuatrimestre pasado, cuando empezó la cursada, dije, bueno, en unas clases voy a aprender. Hasta la última clase de fin de año me decían, profe, no está compartiendo, perdón. Ustedes tienen que estar atentos. Acá estamos, perdón, disculpen. ¿Qué hice? Porque están porcentajes acá, esperen. Acá. Acá. A ver, vamos a poner percentil. Ahora yo aclaro, ¿eh? Selecciono la matriz. Y después pongo 0,2. Fíjense. Esto lo que me está dando es el percentil 20. ¿Qué representa el percentil 20? Fíjense que hice yo. Fui a la función percentil, ¿sí? Fui a la función percentil, seleccioné toda la matriz de datos y puse 0,20. ¿Qué me tira? Me tira el valor tal que si yo me paro en este número que está acá, 10,662, voy a tener el 20% de mi población a izquierda y el 80% a derecha. ¿Para qué me sirve esto? Vamos a suponer que estos representan, no sé, puntajes en una selección, ¿sí? Para, a ver, ¿qué podría ser? Para una selección de trabajo. Entonces necesito son 50 inscriptos, vamos a suponer, y solamente quiero que entren 10. El 10 sería el 20%. Entonces voy a decir, bueno, van a entrar, acá estaría diciendo al revés yo. Tendría que hacer al revés si quiero pensar en el 20%. Vamos a suponer que digo, va a entrar el 20% de los que sacaron nota más alta. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Yo necesito ese 20%, pero de la cola, ahora, derecha, lo que sería lo que está de la parte derecha. Entonces, lo que tendría que calcular es el percentil 80. Si yo calculo el percentil 80...
0,8. Fíjense que me da 11,92. ¿Qué quiere decir? Que el 80% está por debajo de esta nota, por lo tanto, el 20% restante serían los que se seleccionarían para este trabajo, ¿sí? Entonces, esto del percentil me sirve como para poner ese límite, para decir, bueno, a partir de acá entran, a partir de acá no entran, ¿sí? Y lo puedo poner con el porcentaje que yo quiero. Todas estas medidas se llaman medidas de posición, ¿sí? ¿Por qué? Porque me hablan de un lugar específico, ¿sí? Después vamos a tener otras medidas, que son las medidas de dispersión. Vamos a dejar de mirar un cachito esto y por lo menos voy a ver si hago una introducción. A ver, ¿dónde estaba el archivo que yo quería compartir? Acá. A ver, este. Ahora borro todo esto. Bien. Bueno. Vamos ahora acá. Vamos a suponer que esto representa empresa A. Esto representa lo que para mí va a ser la empresa B. Vamos a suponer que estamos buscando trabajo, ¿sí? En los dos lugares se ofrece el mismo puesto, ¿sí? Con las mismas condiciones, la misma cantidad de horas de trabajo, ¿sí? En las dos empresas tenemos la misma cantidad de empleados y la única información que me dan a mí es, me dicen, bueno, el sueldo promedio, vamos a ponerlo en dólares, en esta empresa es de $600. Y en esta otra empresa, el sueldo promedio es $640. ¿En cuál de las dos empresas irían a trabajar? La única información que me dan es, me dicen cuáles son las condiciones de trabajo, me dicen las horas que tengo que trabajar, en las dos empresas son exactamente las mismas, las condiciones son las mismas, y el único dato que me dan es, me dicen, bueno, en esta empresa el sueldo promedio es de $600. Voy a la otra entrevista de trabajo, me dicen exactamente lo mismo, y la única diferencia es que el sueldo promedio es de $640. Tengo que optar por uno de los dos trabajos. ¿Por la empresa B? Por la empresa B. ¿El resto qué dice? Porque el promedio es más alto. Sí, a mí no. Porque el promedio es más alto. Es más Bien. alto. Bien, el promedio es más alto, sí. Bueno, está bien, puede ser válido. Vamos a ver qué pasa ahora. Y ahí están los sueldos de esta empresa. Fíjense, el gerente en este caso gana $700 y este es el resto de los 4 empleados restantes. Y en esta el gerente gana $1.800 y el resto ganan todos $350. ¿En cuál trabajarían ustedes ahora? Depende. Ahora en el A. Ahora en la A, bien. ¿Qué pasa? En ninguna de las dos me mintieron. El promedio da lo que dice ahí. Pero a veces el promedio no da mucha información. ¿Por qué? Porque a veces lo que me interesa es saber cómo están todos los valores cercanos o no al promedio, ¿sí? Saber cómo están distribuidos los valores de la variable. Fíjense que en este caso, 600, justamente es uno de los valores que toma la variable y todos están como relativamente cerca.
El que está más lejos está a 100 unidades, a $100 de diferencia, o por exceso o por defecto. Ahora miren acá. El 600 estaría por acá, por el medio, entre el medio de estos dos. Y uno tiene diferencia de $250 y el otro una diferencia de $1.200. Si bien no me mintió la empresa B, ¿sí? Yo dije, bueno, qué bueno, acá ganan más, me voy a trabajar a la empresa B, pero evidentemente el promedio no me da suficiente información. Es por eso que a veces, ¿sí? Y esto está relacionado también con los valores que decíamos, con la moda, con la mediana, ¿sí? Ellos me hablan un poquito de cómo es la distribución de mis valores. Entonces, algo que nos va a interesar a nosotros, además de conocer el valor medio, es de qué tan dispersos están los valores de mi variable respecto a estos valores, ¿sí?, de centralización, a estos valores centrales, por ejemplo, al valor medio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de analizar? Vamos a tratar de analizar cómo es el comportamiento de los valores cercanos, si son cercanos o no al valor medio. Y para eso vamos a ir definiendo algunas cosas. Cuando se empezó a buscar el comportamiento de los valores, de estas observaciones respecto del valor medio, lo que se empezó a hacer es decir, bueno, a ver, hagamos un promedio de las diferencias entre cada valor que toma mi variable, ¿sí?, y el valor medio. Entonces, por ejemplo, podríamos pensar en esto. Copio esto, los pego acá, y digo, bueno, a ver, estos son los valores x sub i. Y ahora hago la diferencia para ver qué diferencia hay entre cada x sub i y el x barra. Entonces, a ver, fíjense. Calculo todas estas diferencias. Por ejemplo, acá pongo este valor menos los 600 del valor medio. Copio y pego. Y ahora digo, bueno, a ver, sumo todo esto y voy a hacer un promedio de estas diferencias para ver qué pasa. Sumo todo esto. ¿Y qué pasó? La suma me dio 0. Y esto es lógico. ¿Por qué? Porque si justamente este es el valor promedio, es un valor tal que se encuentra justamente en el centro. Sería como el baricentro, el sentido del baricentro, el sentido físico, ¿sí?, de lo que es el baricentro, ¿sí? Es el punto de equilibrio. ¿Está bien? Entonces es lógico que pase esto. Entonces se busca otra forma, ¿sí?, de definir un parámetro, una medida que me ayude a medir estas distancias entre el valor medio y cada uno de esos valores, y cada uno de los valores que toma la variable, ¿sí? Para eso vamos a definir lo que se llama la varianza. ¿Qué se hace? Se va a tomar cada uno de los valores de la variable, se lo va a restar al valor medio, y el problema que tenemos es que acá nos van a dar valores negativos y positivos que se van a compensar. Para evitar esa compensación, se puede pensar en dos posibilidades. La primera sería poner el módulo y trabajar con el módulo de estas diferencias y hacer un promedio de esas diferencias. En estadística no nos sirve trabajar con el módulo porque las propiedades del módulo no nos van a permitir avanzar en propiedades de parámetros que vamos a tener que definir después. Entonces, para evitar este problema, lo que se hace, ¿sí?, es se elevan al cuadrado estas diferencias y se hacen los promedios de estas diferencias al cuadrado, ¿sí? Y eso es lo que se va a definir como varianza. Vamos a hacer una cosa acá porque ya va a terminar nuestro segundo Zoom, nos queda muy poquito tiempo y no quiero seguir avanzando, ¿sí?, con este concepto porque no, lo vamos a dejar ahí como un poquito truncado. Yo voy a subir ahora 2 videitos, ¿sí?, para que miren ustedes durante el fin de semana de cómo se le da el tratamiento a una variable discreta y una variable continua, y va a empezar a aparecer este concepto del que yo estuve hablando recién, de la varianza, ¿sí? Así que vamos a cerrar la clase hoy acá,
Y para la clase que viene lo que les pido es que miren estos 2 videitos, que se fijen en el material que subí y directamente nos vemos el próximo lunes. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe, ninguna. Por ahora no. No, profe. No, profe. Bueno, Profe, a ver. ¿el trabajo con todo esto ya lo podemos empezar a hacer? ¿O El falta? trabajo práctico lo pueden empezar a hacer. Lo que no van a poder hacer es, por ahí viendo el video van a tener una idea de cómo hacer, pero lo vamos a volver a trabajar la clase que viene, ¿sí? De calcular la varianza, el desvío, ¿sí? No meterse en esos conceptos. Sí van a poder trabajar con todo lo que tiene que ver con las medidas de centralización. Vayan mirando, ¿sí? Donde aparezca esto de calcular media, mediana, esto de que me hable de que el 30% esté por debajo de tal valor, el 60% esté por arriba de tal valor, todo ese tipo de cosas lo van a poder hacer. Sí, para hacer todo el trabajo vamos a necesitar la clase del lunes. Ok. Vayan mirando y avancen en lo que puedan, ¿sí? Bueno, gente, ¿alguien tiene alguna consulta, algo que quiera preguntar? No, yo no, profe. No, profe, No, por ahora están muy no. calladitos, che, así me... A ver si la clase que viene participan un poquito más y si los puedo escuchar un poquito más, ¿eh? Bueno, gente, buen fin de semana para todos. Buen fin de Gracias Nos igualmente. vemos el lunes. Gracias, profe, Sí. igualmente. Muy bien, Nos vemos. hasta el lunes. Hasta el lunes. Chao, profe. Chau, chau.